Hola, yo soy Laura y te doy la bienvenida a este update energético sobre la luna llena en Aries del 29 de septiembre. Como siempre, hagamos un breve repaso de los tránsitos más importantes del mes para tener un poquito más de contexto astrológico. El 3 de septiembre, Venus entró directo en Leo después de un largo periodo de retrogradación en Leo durante el verano. El 4 de septiembre Júpiter entró retrógrado en Tauro. El 14 o el 15 tuvimos la luna nueva en Virgo y también el 15 Mercurio entró directo en Virgo. El 23 de septiembre tuvimos el equinoccio de otoño, si te encuentras en el hemisferio norte, y también la entrada del Sol en Libra. Y finalmente, este 29 de septiembre tenemos la luna llena en Aries, de la que hablaremos en profundidad durante este podcast. Esta luna llena del 29 de septiembre se dará alrededor de las 10:57 am, hora de Greenwich, Inglaterra, en el grado 6 de Aries. Y es una lunación muy relevante porque es la última antes de la temporada de eclipses de este otoño, que comienza el 14 de octubre con un eclipse solar en Libra y termina con un eclipse en Tauro el 28 de octubre. Y este eclipse en Tauro es el último de la serie que se dio en el eje Tauro-Escorpio durante los últimos años. Y las personas con planetas alrededor de los primeros 10 grados de los signos cardinales, Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, sentirán mucho esta influencia energética. Y también las personas que tienen ángulos, por ejemplo, el ascendente, el descendente, el medio cielo o el fondo del cielo en estos grados de los signos cardinales. Recordemos que las lunas llenas implican una oposición entre la luna y el sol, entre la parte inconsciente y la parte consciente, entre impulsos viscerales y voluntad personal. Y en este caso, esta oposición se da en el eje Aries-Libra, que es también el eje activado por el eclipse del 14 de octubre. Entonces, los temas relacionales y la dinámica Aries-Libra va a estar a flor de piel este otoño y la energía nos pide reevaluar nuestras formas de generar vínculos y profundizar en las relaciones con los demás. Aries es un signo cardinal de fuego y la energía cardinal genera mucho impulso, ¿no? Genera ese impulso necesario para moverse, para actuar, para iniciar, mientras que la energía de fuego nos da esa pasión, esa valentía, esa confianza por un lado, pero también un potencial explosivo y mucha impaciencia por otro lado. Así que vivir la energía arquetípica de Aries y de esta lunación implica de alguna manera conectar con esa parte guerrera interna y poder descubrir dentro de nosotros la valentía y el coraje necesario para salir de la inercia, para salir de ciertas situaciones de vida en las que nos sentimos estancados, también para seguir nuestros anhelos personales, tener esa valentía de ir por lo que queremos y atrevernos a enfrentar nuestros miedos, ¿no? O a recorrer caminos que a priori nos dan mucho miedo o nos generan muchas inseguridades internas. Así que alrededor de esta lunación es posible que sientas una energía de mucha movilización e impulso en este sentido, ¿no? De moverte o de revisar ciertas cosas y implementar cambios o innovar un poco más. Al mismo tiempo, también pueden activarse diferentes obstáculos internos o externos que despiertan en ti emociones intensas de fuego, ¿no? Como la rabia, la ira, la frustración, la impotencia. Estas son todas emociones muy arianas, asociadas con Marte, asociadas con el arquetipo de Aries y tienen mucho que ver con las situaciones de vida en las que sentimos que nuestra voluntad no se cumple, ¿no? Por distintas razones, diferentes obstáculos.
tal vez alguien externo, una autoridad, nos impide cumplir nuestra voluntad, o tal vez experimentamos muchos obstáculos y nos sentimos ahí estancados y eso nos genera mucha rabia, mucha frustración interna e incluso impotencia, ¿no? Esta sensación de impotencia, de que quiero esto pero no lo puedo conseguir, ¿no? Y me genera una energía muy fuerte a nivel interno y a veces no sabemos qué hacer, ¿no? con esta intensidad energética. Y es importante recordar que Aries es un signo muy físico, ¿no? Y es relevante que te abras a experimentar esta intensidad energética o estas emociones en el cuerpo para poder alquimizarlas y convertirlas en combustible a la hora de avanzar, ¿no? De tomar decisiones o tomar acción en la dirección deseada. Y de esta forma le vas a dar una expresión más tangible y más constructiva a estas emociones de fuego en vez de guardarlas en el interior, ¿no? Y entrar en ese estado de ebullición interna o enfadarte o explotar o ponerte muy a la defensiva, que esto es también una posibilidad, ¿no? Cuando hay mucha energía de Aries, podemos ser muy agresivos, podemos ser también defensivos y entramos en estas dinámicas de mucho conflicto, ¿no? En nuestras relaciones o incluso rebelándonos ante ciertas situaciones de vida que ni siquiera podemos cambiar, ¿no? Es una energía muy dinámica, muy rápida, ¿no? Que tiene baja tolerancia a la frustración. Y esto lo podemos sentir durante estas semanas y más porque vamos a entrar en el periodo de eclipses, donde surgen muchos eventos inesperados, ¿no? Los eclipses son siempre momentos muy kármicos en los que surge una especie de aceleración evolutiva, especialmente las personas que tienen planetas en los signos donde se dan los eclipses, pues pueden vivir este tipo de situaciones kármicas, ¿no? de eventos inesperados que de repente cambian el rumbo de mi vida. Y cuando esta energía rápida, intensa, impaciente, con baja tolerancia a la frustración, se activa en nosotros, podemos llegar a sentirnos muy impacientes, muy impotentes o incluso enojarnos un poco con la vida, ¿no? Y es indicado que no enfoques tu acción tanto en resultados o en logros y que encuentres placer en el simple hecho de actuar, ¿no? Disfrutar de cada nuevo paso que das, ir abriendo el camino poco a poco. Algunas reflexiones que te puedes plantear, ¿no? Respecto a todo este tema de las emociones de fuego, que se pueden despertar, ¿no? Debido a esta intensidad energética, serían cómo expresas tu rabia, cómo expresas tu frustración, qué mecanismos tienes para lidiar con este tipo de emociones o con este tipo de energías, especialmente cuando las cosas no salen como quisieras, ¿no? Porque todos tenemos esos momentos de rabia, de ira, de frustración, que pueden ser más intensos o menos intensos, y es importante que seamos conscientes cómo lidiamos con estas energías, cómo alquimizamos estas energías cuando surgen en nuestro sistema, ¿no? ¿Cómo enfrentas los desafíos que llegan en tu camino? ¿Con valentía, con confianza o más bien poniéndote un poco a la defensiva frente a la vida, rechazando lo que es, ¿no? ¿Permites que tus miedos paralicen o frenen tu acción o te atreves a actuar pese al miedo que sientes? ¿Actúas desde la rabia o más bien desde un espacio de empoderamiento personal? Sabemos que todas estas emociones de fuego están muy asociadas con la idea de empoderamiento. Y muchas veces necesitamos la rabia para empoderarnos, porque hay situaciones de vida en las que nos sentimos derrotados, ¿no? En las que sentimos que todo está en contra de nosotros o sentimos que los demás son injustos o que tienen un comportamiento
que nos hiere de alguna manera a nivel emocional, y a veces necesitamos pasar por esa fase, ¿no?, de frustración, de ira, de rabia, para poder empoderarnos. Pero se trata de cómo canalizamos todas estas energías, porque si nos quedamos presos, ¿no?, en la rabia, en esta frustración, en esta sensación de impotencia, poco a poco vamos acumulando resentimiento, ¿no?, y vamos convirtiéndonos en personas muy amargadas, ¿no?, si nos quedamos ahí. Pero también podemos utilizar esta intensidad para empoderarnos y para atrevernos a tomar decisiones distintas, ¿no? Tal vez para salir de ciertas situaciones en las que nos sentimos impotentes o sentimos que no podemos expresar nuestra voluntad, que no estamos conectados con nuestro poder personal. Solamente nosotros tenemos la capacidad de salir de ahí, ¿no? Pero a veces necesitamos pasar por este proceso de retomar nuestro poder, especialmente cuando estamos en esa fase de derrota o impotencia. La energía de Aries puede generar mucha apertura a nivel del chakra plexo solar. Y esta es una buena oportunidad, esta luna llena, para descargar rabia y resentimiento reprimido. Porque sabemos que las lunas llenas simbolizan un cierre de ciclo. Y son momentos muy buenos para soltar, para dejar ir, para quitarnos cosas de encima, ya sea comportamientos, actitudes, tendencias, que ya no nos sirven, ¿no? Es como una serpiente que deja la piel vieja y se abre a algo nuevo. Y siempre el ciclo de luna llena nos ayuda en este sentido. Más que con empezar nuevas cosas, nos ayuda a concluir ciertos ciclos. Y definitivamente todos hemos vivido situaciones que nos han provocado emociones intensas en la vida, y muchas veces no hemos sabido cómo darle una expresión sana a esa energía, porque cuando estamos bastante inconscientes, ¿no?, de lo que nos pasa a nivel energético, a nivel emocional, no tenemos esa sensibilidad energética y esa presencia necesaria para darnos cuenta en el momento en el que una emoción muy intensa surge. La mayoría nos damos cuenta después, ¿no?, después de haber actuado en base a esa emoción, ¿no? Me dejo llevar, digo cosas, tomo ciertas acciones y después, cuando vuelvo a la razón, me arrepiento, ¿no? Me doy cuenta de que tuve una reacción muy explosiva. Pero para la mayoría de personas este es un proceso que se da después, ¿no?, después del hecho. Y cultivar esa presencia o awareness, como le dicen en inglés, nos permite tener esta sensibilidad de percibir las emociones que se despiertan en nosotros en cada momento, ¿no? Y sentir esa intensidad y poder modularla, poder abrazarla en el momento en el que surge y canalizarla de una forma consciente, ¿no?, en vez de estar poseídos por esa energía que nos atraviesa en un determinado momento. Y estas semanas son muy especiales en este sentido, porque podemos conectarnos fácilmente con esta intensidad energética, con estas emociones de fuego, y podemos hacer este trabajo, ¿no?, de presencia, de aceptación y también de indagación, de ver qué hay detrás de estas emociones, qué necesidades no cumplidas hay detrás de estas emociones, qué heridas hay detrás de estas emociones explosivas. Puedes conectar con ese lado vulnerable, herido, que se esconde detrás de las dinámicas de ira. Puedes observar también la vulnerabilidad, el miedo y el dolor emocional que existe detrás de tu enojo. Y este es un proceso bastante difícil para las personas que tienen, por ejemplo, mucho fuego en su carta natal. Aries es también un signo de fuego. Y para Aries es muy fácil conectarse
con la ira, con la rabia, con el enojo, con la frustración. Y todos tenemos este lado, ¿no? Independientemente de si eres Aries o tienes aspectos asociados con esta energía en tu carta, está en ti, ¿no? Porque todos los arquetipos están en cada uno de nosotros y los expresamos en diferentes situaciones o circunstancias de vida. Pero muchas veces, si hay mucho fuego en la carta, me cuesta trabajo ir más allá, indagar en lo que hay detrás de esta intensidad, ¿no? Que una persona enojada puede aparecer como una persona que tiene el control, que confía, ¿no? Porque está muy en esa energía muy masculina, muy agresiva, y aparentemente puede parecer una persona fuerte, ¿no? Que tiene el control, que sabe lo que dice y que está muy conectada con esa idea de poder personal, ¿no? Está en su poder, incluso tal vez tiende a dominar a los demás o ser demasiado borde y agresivo. Pero ¿qué hay detrás de ese comportamiento? Y muchas veces aquí nos cuesta darle la vuelta a la página, ¿no? Para ir más allá y conectar con esas heridas, conectar con ese lado vulnerable, conectar con momentos del pasado en el que nos sentimos agredidos desde afuera, ¿no? Por otras personas o por ciertas situaciones y hemos sentido que no podíamos hacer lo que queríamos, que nuestra voluntad era pisoteada, nos sentimos impotentes, ¿no? Y ahí hay una memoria de que no pude, me sentí impotente, ¿no? Y eso es también un gatillo para la agresividad que surge en otros momentos, ¿no? Y es una agresividad que muchas veces pues, nos toma, ¿no? Es como algo que hacemos de forma inconsciente, una energía que nos posee y de repente decimos cosas que en el fondo no creemos o actuamos de manera muy impulsiva y todos estos comportamientos, ¿no? Que son muy inconscientes. Y ser conscientes también de cómo huimos, ¿no? De esta parte vulnerable, porque uno de los mecanismos de la luna en Aries tiene que ver con utilizar la acción, el movimiento, el dinamismo como un pretexto para evitar sentir las emociones de vulnerabilidad. Y se genera una especie de mecanismo defensivo reactivo basado en la rabia y en el enojo que te impide conectar con el trasfondo de estas emociones, ¿no? Con las heridas más profundas que hay detrás, porque te mantienes en movimiento, te mantienes en este flujo dinámico de acción y eso no te permite conectar con la parte vulnerable, ¿no? Y es como un mecanismo de huida, ¿no? Huyes de la raíz del problema y estás más cómodo en la rabia, en el enojo, en la frustración, porque ahí sientes que tienes más control, ¿no? Te sientes en una postura más dominante, más agresiva, pero no ves la raíz del problema, ¿no? No vas a lo profundo. Y esto te impide resolver el tema de fondo, ¿no? Muchas veces. Así que este trabajo de introspección para descubrir qué hay detrás de nuestra agresividad, qué hay detrás de nuestras emociones más explosivas, es muy importante, porque si hacemos este trabajo, dejaremos de estar dominados, poseídos por la energía de fuego y podremos utilizar esta intensidad de forma creativa, porque es una energía también muy creativa que puede impulsar la toma de acción, puede ayudarnos a movernos en el mundo de forma más consciente y no tan defensiva o reactiva. Veamos cuál es el regente de esta lunación. Obviamente una luna llena en Aries va a estar regida por Marte. Y lo interesante es que Marte se encuentra en el signo de Libra, que es el signo opuesto a Aries. Es la energía opuesta y complementaria al mismo tiempo. Esto nos habla de una necesidad de crear puentes para expresar la agresividad marciana de una forma más libriana, ¿no? Con más diplomacia, con más
consideración hacia el otro. Y este es un tema muy importante para el eje Aries-Libra, que va a estar activo también durante el eclipse del 14 de octubre. Es un tema fundamental, ¿no? Cómo encontramos ese balance entre el yo y el tú. Cómo podemos conciliar sin dejar de vernos a nosotros mismos, sin obviar nuestras necesidades, nuestros deseos o nuestros impulsos individuales, pero al mismo tiempo tomando en cuenta al otro, ¿no? Es este baile entre el yo y el tú que se da en cada relación, en cada vínculo, en cada interacción social que tenemos. Y Marte en Libra nos habla de esta necesidad de crear puentes, ¿no?, entre el yo y el tú, y dejar de estar funcionando en extremos, ¿no?, porque ser demasiado agresivo, demasiado individualista sería un extremo de Aries, ¿no? Ser borde, ser impulsivo, ser muy incisivo o desconsiderado con los demás. Y en el otro extremo, pues de Libra, ser demasiado conciliador, ¿no? Ser people pleaser, como estar siempre pendiente del otro, ¿no?, de lo que necesita y obviar mis propias necesidades o deseos o impulsos personales. Y estos son dos extremos, obviamente, y aquí se nos pide una integración, que no siempre es fácil de lograr, pero es un reto, ¿no?, para todos nosotros, porque cada ser humano necesita los vínculos, necesita relacionarse, ¿no?, interactuar para funcionar en este mundo. Y cualquier relación, independientemente de las energías presentes en tu carta, va a pasar por este eje de Aries-Libra. Y necesitas aprender a conectarte con la energía de Aries para poder comunicar tus límites personales, para tener claras tus necesidades y poder explicarlas, ¿no?, al otro. También necesitas conectarte con esta energía de Aries para aprender a decir que no y sostener tal vez la incomodidad emocional que surge en esos momentos, ¿no?, cuando dices no o cuando pones un límite personal. Todo esto lo necesitamos porque si no nos polarizamos al extremo de Libra y nuestras relaciones no pueden funcionar a largo plazo, ¿no?, porque no puedes estar en una relación olvidándote de ti mismo, que sería el extremo Libra, y tampoco puedes estar en una relación creyendo que la relación se trata solamente de ti, ¿no?, que sería el extremo Aries. Entonces necesitamos este acuerdo, necesitamos esta conciliación, este puente de comunicación entre el yo y el tú. Y aquí puedes revisar tu actitud, ¿no?, porque todos tenemos actitudes diferentes. Hay personas que naturalmente son más individualistas, piensan primero en sus necesidades, en una relación se imponen, comunican sus necesidades, tal vez a veces no toman en cuenta las necesidades del otro, están más centrados en ellos mismos, ¿no? Y eso trae problemas en las relaciones. Pero también si estás en el otro lado del espectro, ¿no?, y tiendes a obviar tus propios impulsos, deseos y necesidades para complacer, para conciliar, para hacer compromisos en exceso, eso también trae problemas, ¿no? Son dinámicas muy diferentes, las problemáticas son diferentes, pero la raíz parte de esta integración, ¿no?, del eje Aries-Libra en nuestro propio sistema psicológico, energético, etc. Y otro asunto interesante respecto a Marte, que es el regente de esta lunación, es la cuadratura de Marte con Plutón, ¿no? Marte en Libra con Plutón en los últimos grados de Capricornio. Y este aspecto trae más intensidad, ¿no? Por si Marte no fuera ya demasiado intenso, cuando le añadimos a Plutón, pues la intensidad explota o tiene el potencial de explotar, ¿no? Porque recordemos que tanto Marte como Plutón son regentes del signo Escorpio, ¿no? Marte es una energía de fuego,
Plutón es una energía de agua, pero es una agua en ebullición, ¿no? Porque de los signos de agua, pues Escorpio tiene esta intensidad, tiene esta característica de agua en ebullición, más bien. Y claro, Marte es el impulso, es cómo actuamos, cómo nos movemos, es esa fuerza motivadora que nos ayuda a dirigir nuestra energía en una determinada dirección. Y todo este impulso está presente en cada uno de nosotros. Claramente hay momentos cuando no vivimos nuestro Marte con tanta fuerza y, por ejemplo, un Marte que no está activo puede llevar a episodios de depresión, de falta de motivación, falta de energía vital, ¿no? Cuando no expresamos a Marte, somos incapaces de movernos, de ir detrás de lo que deseamos. También somos incapaces de poner límites o expresar claramente nuestros deseos, nuestros pensamientos o nuestras necesidades con asertividad. Y esto puede ocurrir, ¿no? Cuando no vivimos a nuestro Marte. Pero cuando Marte forma una cuadratura con Plutón, ¿no? Podemos llegar a sentir esta intensidad en todos los impulsos marcianos, ¿no? de ser asertivos, ser un poco agresivos, movernos, actuar, cumplir nuestra voluntad, ¿no? Automotivarnos para tener esta energía dinámica en nuestra vida, ¿no? Y no estar en la pasividad, porque Marte nos saca de la pasividad. Pero claramente aquí, como es un aspecto, necesitamos añadirle, ¿no? los matices de Plutón, que es el planeta de la transformación, es un planeta también asociado con la sombra personal y con nuestros impulsos, deseos y obsesiones más profundas. Y Plutón en nuestra carta muestra áreas de vida en las que necesitamos realizar una transformación profunda, ¿no? Y a través de esa transformación podemos conectar con nuestro poder personal, ¿no? Y tener o pasar por ese proceso de empoderamiento a través de las transformaciones plutonianas. Y cuando ponemos a Marte con Plutón, y más en cuadratura, ¿no? Todas estas emociones, toda esta intensidad se puede amplificar, ¿no? La agresión, la hostilidad, la rabia, la ira. Cuando no estamos en un nivel de conciencia más desarrollado para poder canalizar estas energías, pues a veces nos poseen, porque Plutón es también una fuerza muy obsesiva, compulsiva, y nos toma, ¿no? Es una energía transpersonal y lo transpersonal tiene mucha fuerza en nuestra vida, ¿no? Porque es una energía muy fuerte, muy intensa, más allá de nuestro impulso individual, personal, pues son energías arquetípicas con una intensidad muy fuerte y debido a esta intensidad nos ayudan a transformarnos, a realizar cambios muy disruptivos y muy profundos en nuestra vida, ¿no? Entonces, claro, este aspecto, especialmente si tienes contactos de Marte con Plutón en tu carta astral, o si tienes energía de Aries, o si tienes energía de Escorpio, vas a sentir esta influencia, porque son los regentes, ¿no? de estos signos de Aries y Escorpio, y vas a sentir esta influencia, ¿no? Y observa dónde se activan en tu vida todas estas obsesiones plutonianas o esta necesidad compulsiva de poder, de control, a veces de manipular o de querer ganar a cualquier precio. Observa este lado altamente competitivo, ¿no? de tu ser, si es que se despierta, y trata de canalizarlo de una forma constructiva. Trata de poner conciencia en estos impulsos y utilizar esta fuerza, esta energía, como un impulso para avanzar en las cosas que son importantes para ti, ¿no? Porque muchas veces desgastamos estas fuerzas evolutivas
en conflictos, en dinámicas que al final no nos ayudan, ¿no? Son un desgaste de energía, generan emociones más complejas, generan conflictos, discusiones, manipulaciones y cosas muy feas, ¿no? Que son parte de la vida, pero también poniendo más conciencia en estos impulsos podemos evitarlas, podemos alquimizarlas, podemos canalizar esta fuerza de una forma constructiva, porque Marte-Plutón es también una capacidad, nos habla de una capacidad de concentración muy fuerte, ¿no? Este es mi deseo, esto es lo que quiero, lo tengo muy claro y voy a por ello, ¿no? Y te da una fuerza, te da un empuje energético que eres como un cohete, ¿no? Y te puedes mover, puedes avanzar muy fuerte, porque es esa obsesión plutoniana, esa concentración de energía en una dirección, es como un láser, ¿no? Esto es lo que quiero, lo tengo claro. Y luego Marte es la fuerza movilizante, es esa capacidad de actuar, de moverte, de tomar acción y de realmente dar grandes saltos en tu vida, en tus proyectos, en todas las cosas que te preocupan, ¿no? Y que quieres manifestar en tu vida. Entonces, también esta obsesión plutoniana puede ser un aspecto muy positivo porque nos da esa concentración que necesitamos para crear un cambio en la materia. Sabemos que para generar transformaciones en la materia necesitamos una intensidad energética. Si nos dispersamos en muchas direcciones a la vez, a menudo no conseguimos nada. Estamos ahí a la deriva haciendo un poco de todo y nuestras metas no se manifiestan, ¿no? Porque estamos muy dispersos y nuestra energía no está concentrada. Un Marte-Plutón, independientemente de si lo tengas en tu carta, ¿no? O tengas estos contactos con Aries y Escorpio, es una fuerza que puedes integrar, ¿no? Reflexionando acerca de estos arquetipos y de cómo puedes integrarlos en tu vida para que te ayuden en las cosas que quieres lograr, ¿no? En todos tus proyectos o planes o metas de vida. Bueno, pues este ha sido nuestro breve repaso sobre la luna llena en Aries y nos vamos a ver en el siguiente podcast ya hablando de la temporada de eclipses, porque la siguiente lunación será un eclipse solar en el signo de Libra. Y vamos a ir viendo cómo se entrelaza esta historia de los eclipses en Aries Libra. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu atención. Te recuerdo que si quieres agendar una sesión conmigo, puedes hacerlo enviando un correo a la dirección que ves en pantalla o en la descripción de este vídeo. Que estés muy bien.